aquello que haces por costumbre, lo que te contó la vecina. ¿Será cierto? Ahora en Conciencia Médica, Demoliendo Mitos. Demoliendo mitos, y hoy trajimos para derribar algunos mitos que tienen que ver con la anestesia. Trajimos a alguien que sabe, que es el doctor Alejandro Cabaña, médico anestesiólogo, miembro de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la República Argentina. Doctor Cabaña, gracias por haber venido a nuestros estudios y poder empezar a derribar estos mitos que todos tenemos sobre la anestesia. Bueno, Norberto, te agradezco la invitación y bueno, lo que pueda servir para que la gente se entere un poco, se desmitifique cómo es nuestra especialidad. Primero, el anestesiólogo es médico, porque mucha gente piensa que el médico es el cirujano y que el anestesiólogo es un ayudante que está ahí, que duerme al paciente o que está con el cirujano. Pero contanos un poco la especialidad, que es lo que tiene que ver con la anestesia. El médico anestesiólogo, ¿sí?, después de la carrera de medicina, hace una posbásica, una residencia de 4 a 5 años, donde se entrena y donde realiza el curso universitario para poder ejercer la profesión. De manera que es médico especialista en anestesiología. O sea que obviamente tiene que seguir estudiando para poder realizar esta especialidad, que es muy importante en definitiva, porque lo que hacen es dormir a un paciente para que lo pueda operar el cirujano. A mí me gusta definirlo de otra manera. Yo creo que si uno pensaría hoy la cantidad de procedimientos y la magnitud, imagíneselo sin anestesia. Yo creo que el médico anestesiólogo es el especialista en confort en el perioperatorio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a darle confort al paciente, llamándole confort a que no tenga sensación, a que no tenga recuerdo, a que no libere adrenalina ni el resto de las catecolaminas, y a que esté relajado para que el cirujano pueda cumplir con su trabajo. Y que no sienta dolor. Fundamentalmente que no sienta dolor. ¿Y cómo se consiguen estas cosas, estas distintas propiedades que acaba usted de decir? Que no tenga dolor, que no libere catecolaminas. ¿Qué tipo de medicación o qué tipo de anestésicos dan? Porque se asocian fármacos, sí, en realidad. Claro, No porque a ver, hay hipnóticos, hay relajantes musculares, hay distintos tipos de anestesias. Digamos que desde los comienzos de la historia el hombre ha tenido que realizar procedimientos quirúrgicos y se ve obligado a tratar de abolir la respuesta adrenal y el dolor. Antiguamente se alcoholizaba al paciente. Desde 1846 en adelante se empezó a usar agentes inhalatorios. Uh-huh. Y hoy en día... O sea, drogas inhalatorias. Drogas anestésicas. Claro. Y hoy en día hay un arsenal que permite dar con absoluta eficacia cumplir los 4 puntos de la anestesia, que como vos bien dijiste, uno es el manejo del dolor, otro es el manejo de la hipnosis, otro es el manejo de la relajación muscular, que es una respuesta refleja del organismo, y por último, que vos te estén operando o estés con el corazón abierto y no liberes adrenalina. Eso se llama respuesta autonómica. Cumpliendo estos 4 pilares de la anestesia, el paciente la pasa de manera confortable. Es el objetivo cumplido. Sí, pues no siempre la anestesia implica dormir al paciente. Ahí depende de la práctica que se haga. La anestesia significa bloquear el dolor, claro, en donde se pueda. Si ya sea un anestésico local, para realizar una sutura simple, un bloqueo regional apuntándole un nervio para tratar de inhibir la conducción dolorosa y motora que el nervio transmite, o anestesia general directamente para tratar de abolir todo el organismo. Sí, a veces el tema un poco de la anestesia general en el aspecto de dormir al paciente, si son... Por ahí hay cirugías que incluso por el mismo estrés que le genera el ambiente operatorio y por ahí que siempre... A ver, vamos a poner un ejemplo más concreto para la gente. Tengo que hacer una cirugía de rodilla. Sí. ¿Es imprescindible dormirlo al paciente? No. En general, uno lo que busca... Uno habla de dormir al paciente, hay distintos grados de hipnosis, va desde la sedación superficial hasta la hipnosis profunda, y uno va a tratar de trabajar en base a lo que cree que el paciente necesita.
Muchas veces se hace una anestesia regional para una rodilla y se da una especie de sedante para que el paciente tenga un recuerdo agradable o no recuerdo del quirófano, de acuerdo a lo que la charla con el paciente uno vea que es necesario. Por eso, previo al quirófano y primero una entrevista. Habitualmente lo que hacemos es visitar al paciente, hacerle una anamnesis. Anamnesis es una especie de historia clínica del paciente y saber qué tipo de necesidades tiene, qué patología previa, qué enfermedades tiene previamente, y en base a eso y al procedimiento quirúrgico se charla con el cirujano acerca de qué estrategia vamos a plantear para ese paciente. Hay pacientes que necesitan un tipo de anestesia, y hay pacientes que sería más adecuado otro tipo de anestesia, usando una, otra o varias drogas. Esto es personalmente, lo digo ya como médico, es un concepto muy importante para los pacientes, porque a veces está esa idea que a todos es lo mismo, a todos se lo duerme igual, con lo mismo, y que deben usar 2 o 3 drogas para todos y chau. Y no, esto es personalizado, tratamiento individualizado, de acuerdo al paciente, y a la práctica, y a la cirugía, y un montón de cosas que comentó. Se toman en general muchos parámetros, claro, y uno va regulando el tipo de anestesia de acuerdo al evento quirúrgico que tengan que hacer, de acuerdo al paciente, de acuerdo a las patologías agregadas, de acuerdo a la comodidad, para que el cirujano trabaje de manera cómoda también. Sí, como objetivo fundamental buscar que el paciente esté confortable. Bien. Nos explicaste, Alejandro, un poco las funciones del anestesiólogo, cómo se realizan las anestesias, hablamos un poquito de los distintos tipos de anestesia, y ahora sí nos vamos a adentrar un poco en los mitos que tiene la gente. Muchas veces la gente, no sé si quedó por costumbre o qué, pero siempre le quedó ese recuerdo: lo pasaron de anestesia, o no tengo ganas que me duerman porque a fulanito se le fue la mano con la anestesia. Creo que son errores graves estos, o cosas que quedaron de costumbre de hace muchos años atrás. ¿Esto es así? Yo creo que hubo un gran salto en cuanto a la medicina, en la evolución de la mayoría de las especialidades médicas, y en cuanto a las especialidades críticas, el salto fundamental fue el control del paciente que duerme, ¿sí? Y en base a eso, el control de la vía aérea. Imagínese usted que cuando uno duerme de manera profunda, necesita ventilar adecuadamente. En coma uno ya puede tener trastornos en cuanto a la ventilación, ¿sí? El paso fundamental entre las cirugías de poca complejidad que se hacían a principios del siglo XIX hasta los trasplantes que hacen hoy en día fue el manejo concreto del paciente que no es autonómico. Eso sería como muchas veces escuchamos el coma inducido, el paciente está dormido. Exactamente, nosotros somos especialistas en vender en coma inducido al paciente, manejamos correctamente sus parámetros vitales y su respiración, y decidimos cuándo comience a manejarse solo otra vez. Bien. Esto vos dijiste que hubo un adelanto en todo lo que es las drogas. Creo que otro adelanto en cuanto a lo que es el equipamiento en sí, porque para todo este tipo de cosas se necesitan respiradores y cosas que por ahí cada día son más sofisticados. Con lo cual, hoy en día podemos decir que una persona que se duerme con una anestesia general, ¿es muy seguro que el dormirse de esa persona? Mira, mientras nosotros estamos en la radio, ahora mismo se deben estar procesando entre 10.000 y 40.000 cirugías en toda la Argentina, de manera habitual y casi sin complicaciones. Como toda ciencia médica, no deja de tener sus riesgos, pero los médicos hoy día están absolutamente preparados, las drogas han evolucionado, los sistemas de vigilancia han evolucionado, de manera que es una ciencia cada vez más segura. O sea que ese es un mito, eso que dijimos, lo pasaron de anestesia. Claro. Es un mito que quedó en el tiempo y en la gente, digamos. Como vos muy bien dijiste, hoy se están haciendo 10.000 cirugías, suponete, pero el problema o la complicación que puede haber de esas 10.000 cirugías es mínimo. Está reducido al mínimo posible, de acuerdo a la cirugía que se haga. No es lo mismo operarse de una prótesis mamaria, donde es una cirugía programada y con una paciente relativamente sana, a operar
un corazón, alguna patología cardíaca, donde el paciente ya trae patología agregada. Pero en general los riesgos son muy medidos, predecibles y como predecibles tratables. El hecho de pasarse a anestesia, hoy la anestesia se hace minuto a minuto, ¿sí? De manera que vos vas regulando de acuerdo a la respuesta del paciente la estrategia anestésica que le vas a administrar. Bien, bien. Eso es otro tema interesante, es decir, minuto a minuto se va monitoreando. Eso o sea, pasarse de anestesia, claro que es un mito. O sea, la técnica hoy está... Este mito vino de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. donde había drogas que eran muy poco conocidas o se estaban empezando a conocer, y los pacientes estaban muy delicados. Y vos pensás que en esa época el paciente no venía preparado, venía herido y lo teníamos que operar, de manera que no estaba con suficientemente líquido, si estaba en shock era difícil tratarlo. Entonces eran pacientes muy dependientes de sus adrenalinas, de sus signos vitales, donde el médico interactuaba bloqueando sus signos vitales. Se discutía si no soportaban la anestesia o el paciente estaba tan delicado que no habría que haberlo anestesiado. Claro. Bien. Otro de los mitos que muchas veces tiene la gente es que, bueno, y se han hecho hasta películas de eso, ¿no? Que por ahí lo duermen para hacer una anestesia, pero es como que está paralizado y puede escuchar o puede entender lo que está pasando alrededor. Mira, eso hay una película que se llama El Despertar con respecto a eso, pero es muy poco probable, ¿sí?, que un paciente que está suponiendo dormido, relajado, sin hipnosis y relajado, no despierta adrenalina. Si vos ves ese paciente, tiene que estar con una frecuencia cardíaca absolutamente elevada y una presión absolutamente elevada. Hay signos clínicos que son innegables de que un paciente está en buen plano anestésico, o sea, que está bien anestesiado, y que se está yendo de plano. Un paciente no se despierta de un momento a otro, sino que se te va yendo de plano. Vos tenés estrategias para tratar de volverlo a plano profundo anestésico. Y formas de determinar si está bien anestesiado o no. Y a través de monitoreo que se le hace minuto a minuto, tenés formas de determinar que el paciente se encuentra en buen plano anestésico. De manera que es muy poco probable que haya un recuerdo anestésico. Cuando años, qué sé yo, en 1930, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia se usaban y cómo fueron evolucionando hasta ahora? Más que el tipo de anestesia que se usó en esa época, que era mayormente inhalatoria, ¿sí? Pensá que los sistemas de infusión endovenosa, los sistemas a lo que llama la gente poner vía, recién hubo vías seguras a partir del 1970, 1980, o sea, recién pudo administrarse de manera segura algo endovenoso a partir de hace 30 años. Lo más seguro en épocas anteriores era anestesia inhalatoria. ¿Y ¿sí? esa anestesia, ¿y qué gases inhalabas? Todo empezó con el éter, ¿sí?, que era el primer anestésico con funciones casi completas, o sea, que cumplía todos los pilares de anestesia. Pero estamos hablando de... No, por eso. Del siglo XIX. Por eso estoy diciendo yo. Después se conoció el alotano, ¿sí? Y hoy, con respecto a la anestesia inhalatoria, tenemos anestésicos como el Seborane, que difunden muy rápidamente desde el aire a la sangre al cerebro y al revés, del cerebro a la sangre al aire, de manera que las entradas y salidas anestésicas son mucho más predecibles. Claro. Claro, o sea, al hacer la anestesia inhalatoria, por ahí había varios parámetros que no podían manejar de determinada forma como lo pueden manejar hoy en día. Fundamentalmente, lo que varió es el control de la vía aérea a partir de maniobras como para tener la vía controlada, como la intubación endotraqueal, que da una vía aérea segura y hace de todo el procedimiento mucho más seguro. Todas las operaciones se hace con vía endotraqueal, la anestesia. Sí, en general se busca o el paciente sea totalmente autónomo, o sea, esté despierto o sedado apenas, o una protección total de la vía aérea. No entiendo, perdón. Sí,
O, por ejemplo, la cirugía de rodillas, donde usted le hace un bloqueo regional, una anestesia epidural o raquidia, como se dice, o venga el caso, y lo seda apenas con un tranquilizante, o lo lleva a un coma profundo y se apodera usted de la vía aérea, empieza a controlarlo usted a través de la intubación endovenosa. Perfecto. En general se estila no andar en el medio, sino o anestesias superficiales, claro, o sedaciones superficiales o anestesias profundas. Porque puede pasar que, en un parto, ¿no? Me dan la epidural y puede ser que no me tome y me tengan que dar un poco más. ¿Pasan esas cosas? Yo creo que hay que diferenciar el parto de la cesárea, ¿sí? En la cesárea se hace una anestesia regional donde, de acuerdo a cómo esté la paciente, se busca un bloqueo muy rápido. Si el nene tiene que hacer de manera rápida, eso se hace una anestesia raquidia. Y si tenemos tiempo para la cesárea, una anestesia programada, se pone una anestesia epidural, que tiene una instalación más gradual. Por eso a veces los primeros minutos tiene sensación la paciente hasta que se instala el bloqueo. Muchas veces lo que hace el cirujano es no dar el tiempo completo a que se haga el bloqueo por necesidad de sacar al bebé rápido. Con respecto a la anestesia de parto, eso ha cambiado la comorbilidad de los nacimientos. ¿Qué significa eso? Cuando usted plantea una anestesia de parto, va a tener al obstetra en el quirófano, al anestesiólogo en el quirófano, y ante cualquier eventualidad, primero que la paciente disfruta de su parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le disminuye por lo menos a la mitad la sensación de dolor. Uno en el parto, yo no soy mujer por supuesto, pero las mujeres en el parto siempre tienen miedo al dolor. Si usted le hace analgesia, ya le reduce la mitad del dolor, por lo menos a la mitad, y ya empieza a disfrutar, ¿sí? Por otro lado, ante cualquier eventualidad, pasar de una analgesia de parto a una anestesia para una cesárea lleva segundos. Entonces eso aumenta la seguridad del bebé. Claro. Yo creo que en la próxima década se va a hacer obligatorio una analgesia de parto. Va a estar instituida como algo obligatorio porque disminuye notablemente los riesgos en el periparto. Y aparte la mamá va a estar bárbara y va a poder disfrutar todo, ¿no? Es creo que una de las pocas veces donde yo como anestesiólogo me siento gratificado al ver la cara de la madre antes y después de la analgesia de parto. Mirá vos. Realmente el anestesiólogo en general no tiene demasiado visitas con el paciente, de manera que el paciente nos siente muy agradecido. En la analgesia de parto, la sensación de la paciente es tan plena de tanta satisfacción que te hace muy feliz. Qué lindo lo que cuenta, ¿no? Muy lindo. Mira, pues después dicen que el anestesista Sí. es muy frío, nada Sí, que ver, la verdad que no, qué lindo. Es una beta muy interesante Sí. esta, nunca la he escuchado. Vamos a hacer un pequeño corte Dale. y después seguimos hablando Dale. de las anestesias raquidias, epidurales, qué diferencia y qué mitos hay de la gente con eso. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Es significativo lo que es una anestesia epidural que una anestesia raquidia? El concepto en general de la gente es que la epidural es una sola. Hay dos tipos de anestesia, de bloqueos centrales. Una es la anestesia raquidia o espinal, donde uno baña con anestésico local directamente el canal medular, y la otra es anestesia epidural, donde uno bordea, por decirlo de una manera sencilla, lugares vecinos, y por difusión se llega a bloquear el canal. Esto es lo que se conoce como el pinche en la espalda. Eso se realiza a través de una punción en la zona lumbar, ¿sí? Y en base al tipo de anestesia que quieres hacer, el tipo de punción que vos le llevas a que cabo. vos llevas a cabo. Bien. Eso tiene complicaciones porque mucha gente dice, bueno, el riesgo de eso es que te duela la cabeza o el riesgo de eso es que quedes con algún problema en las piernas. Claro, que te duele el pinche. ¿Eso es así? Mira, partamos de la base que todo acto médico no está exento de riesgo. Cuando uno determina qué tipo de anestesia va a hacer, va tratando de pensar en el paciente y qué es lo menos riesgoso para él. Las repercusiones sobre el corazón y sobre la respiración
y sobre el sistema nervioso central de una anestesia regional son mucho menores que un coma inducido por anestesia general. De manera que vos, cuando orientás a una anestesia regional, lo que estás buscando es menor impacto del paciente. Riesgos, tiene ciertos riesgos. Dolorosa, hoy en día, a través de las técnicas anestésicas que hay, es muy poco dolorosa. Cefalea, hay un bajo grado de cefalea pospunción. Cefalea es dolor de cabeza. Cefalea es dolor de cabeza, hay un bajo grado, ¿sí? Que cada vez se reduce más por el descubrimiento de nuevas agujas, ¿sí? Que son las que se realizan en la punción, cada vez más finas y con detalles en la punta o detalles tecnológicos para que no te duelan, que hacen que rompa menos las fibras y eso cause menos dolor. Bien. Y problemas que te pueda quedar algún déficit en las piernas, porque ese es otro mito que tiene la gente. Dice, me hicieron un pinche, o a fulanito le hicieron un pinche y después le costaba caminar o no podía caminar. Mira, complicaciones hay siempre, como te dije, un acto médico. Cada vez son mínimas, las drogas son muy nobles. En general se trabaja todo con drogas de primera calidad y relación riesgo-beneficio gana el beneficio rotundamente. Hoy en día, al menos en Argentina y en muchos otros países, cada vez hay más personas que por cuestiones de verse bien, por cuestiones de marketing, por cuestiones de trabajo, recurren más a procedimientos de cirugía plástica. Y evidentemente, esas personas uno no los puede llamar pacientes porque no son personas enfermas, sino que son personas sanas que van a hacerse un procedimiento para estar mejor o sentirse mejor. Y muchas veces hemos escuchado, y lo hemos hablado acá con el doctor Malovini, el cirujano plástico, de que muchos de estos procedimientos se hacen en lugares no acordes a donde se tienen que hacer. Te quería preguntar, desde el punto de vista de la especialidad, cuando una mujer fundamentalmente se quiere hacer una cirugía plástica, ¿qué es lo que tiene que tener en consideración, más allá del cirujano, en consideración para realizarse un procedimiento de cirugía plástica? Mira, una cirugía no es solamente ni un cirujano, ni un buen cirujano, ni un buen anestesiólogo. Son una serie de cosas entre lo que está un buen establecimiento. ¿Sí? Un buen establecimiento te va a garantizar equipamiento adecuado, drogas adecuadas. Entonces, si vos combinás un equipo, ¿sí?, de primer nivel con un lugar de primer nivel, tenés reducidas los riesgos al mínimo, ¿sí? En cambio, si vos buscás algunos de los eventos anestésicos de hoy día y complicaciones y eso que por ahí sale en las noticias, si vos investigás un poquito más, alguno de los tres alguna de las patas del trípode no se ha cumplido, ¿sí? Ya sea o el equipo quirúrgico o el equipo anestésico o el establecimiento no eran de primer nivel, por lo que yo le sugiero a cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva que seleccione muy bien, ¿sí?, el equipo que lo va a tratar y que hable con su médico acerca de las condiciones del lugar en que se va a realizar la cirugía. Creo que fundamentalmente es eso. Hasta hace 10 años no se había prácticamente normatizado la posibilidad de tener un quirófano. Hoy día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para realizar un procedimiento quirúrgico y dar anestesia, el quirófano tiene que cumplir ciertas normas que son muy estrictas. ¿Y esas normas quién las establece? ¿El ministerio o la asociación de profesionales o los médicos? Yo creo que las dos cosas. Por un lado, tiene que cumplir las normas del ministerio, o sea que tiene que estar habilitado por el ministerio en el lugar, y por otro lado, la asociación de cada especialidad ha hecho normas de buen uso y costumbre para la práctica médica de su especialidad. Claro, o sea, volviendo a la especialidad tuya, anestesia, la sociedad de anestesia tiene sus normas de cómo tiene que estar equipado un quirófano. Como toda sociedad tiene sus normas y en eso somos muy estrictos a la hora de realizar un acto médico. O sea que en el quirófano la asociación dice que tiene que haber tal equipamiento y tiene que estar. Y si no está ese equipamiento, el profesional no tendría que hacer la anestesia o no se podría hacer la cirugía. Si no están dadas las garantías para la seguridad del paciente, no se puede dar anestesia.
Claro, y ustedes reciben, o sea, tienen gente que va periódicamente a fijarse que las cosas funcionen y que esté todo con lo que tiene que estar. No sé, los chupetitos para verificar que la frecuencia cardíaca esté bien, que, o sea, sí, el equipamiento. Todo el equipamiento que necesitan ustedes para... Tenemos formación continua nosotros, tenemos exigencias que cumplir y aparte tenemos un centro de entrenamiento donde recreamos situaciones críticas para entrenarnos. En la Sociedad de Anestesia, esto se lo digo porque lo conozco yo, tienen un centro de simulación. ¿Qué es eso? Es un lugar que está equipado con equipamiento médico y con un muñeco que es un muñeco americano, que lo han traído hace poco tiempo la Sociedad de Anestesia, que no hay ningún otro en Latinoamérica, que permite que funcionara simular como si fuera un ser humano. Entonces, los anestesiólogos pueden interactuar con ese muñeco haciéndole anestesias, administrándole drogas, y en base a las drogas que le administran y las dosis que le administran de esa droga, el muñeco, el simulador, responde de distintas formas. Y esto, en definitiva, uno lo puede equiparar al entrenamiento que lleva un piloto de un avión comercial en el simulador de vuelo, donde se lo somete a distintas variaciones, sea climatológicas o sea desperfectos del avión, para ver cómo lo lleva adelante ese vuelo. Acá pasa lo mismo. Ellos entrenan con este muñeco muy específico, muy caro, que es el único que está en Latinoamérica. ¿Para qué? Para ver en determinadas circunstancias ese simulador responde por ahí de otra forma a la droga, cómo se comporta el médico para resolver el problema. Con lo cual el entrenamiento, eso me consta que es muy estricto y muy específico. Sí, así es. Realmente nuestra especialidad a veces tener poco tiempo para resolver situaciones críticas, de manera que el entrenamiento es constante. Porque en definitiva el estrés que sufre un médico anestesiólogo es muy importante, porque en las manos de él está poder llevar a ese paciente a dormirlo, a que se realice el trabajo el cirujano, y después despertarlo y llevarlo en las mejores condiciones a la cama. Claro. Entonces, evidentemente creo que el estrés que sufre la especialidad, los especialistas en anestesia, es muy importante, y no es casual que creo que dentro de todas las especialidades médicas es una de las especialidades médicas que más índice de suicidios tiene. Así es. Sí, y se da por varios, primero porque tienen acceso a mucha medicación, y segundo por el estrés que lleva. Yo quiero hacer otra pregunta, volviendo a las cirugías estéticas. Sí, bueno, me interesa. A ver, una paciente normal que se quiere hacer este cuerpo tallado a mano, por ejemplo, ¿cuántas cirugías estéticas te podés hacer una persona? Porque, a ver, rayos X, una persona puede recibir cierta cantidad de rayos X por año. Los radiólogos tienen un dosímetro, las personas, me quiero hacer tantas cirugías, ¿cuántas cirugías me puedo hacer? ¿O cuánta cantidad de anestesia yo puedo recibir? Te maté. Mira, son dos preguntas diferentes. Con respecto a ¿cuántas cirugías hacer? Eso no te lo puedo responder yo. Depende de cuánto hay que arreglar. Eso hay que preguntarle a Malovini. Depende de cuánto hay que arreglar. Eso es de Malovini. Son los dos, miren, cállense ustedes. Estoy hablando con el especialista. Tampoco hay una yo te puedo responder sobre la sobreindicación o la subindicación de una práctica que no realizo. No, hay dos tipos de cirugía plástica, para mi humilde opinión. Una es la reparadora y otra la estetizante. Claro. Sí, y muchos pacientes están en la línea entre las dos. Claro, pero por ejemplo, ¿te querés...? Básicamente lo que ella quiere saber, dice, una persona puede ser sometida, no sé, a 10 anestesias generales. Yo en un año me quiero hacer las lolas, me quiero poner labio, me quiero hacer los párpados. Bueno, no todas van con anestesia general, pero suponete que fueran todas. ¿Cuántas anestesias generales se puede hacer una persona? Si es que el límite, no sé, capaz que a lo mejor no hay límite siempre y cuando sea necesario. Por ahí lo que esa paciente necesitaría es otro tipo de terapeuta. Psicólogo. Claro. Cuando uno no está
del todo conforme con su Gracias. cuerpo. Decía, O cambió de me espejo. voy, me voy, Cambió de me voy, espejo. me voy. O sacalo los espejos de tu casa. Claro, cuando uno está bien con su cuerpo, puede hacer algunos retoques. Cuando vos no estás bien con todo el cuerpo tuyo, me parece que precisa algún tipo Me de... pego un tiro. Con respecto al número de anestesias, mientras esté indicado, nosotros en los hospitales con pacientes crónicos damos continuamente anestesias a veces a un paciente, ¿sí? Que las necesita. Claro. Un paciente emergente, que a veces hay que operarlo y reoperarlo porque se complicó en 48 horas y ahí no hay anestesia que valga, hay que Mira. operarlo porque se puede... El ejemplo más típico es el paciente quemado, ¿sí? Donde vos lo sometés día por medio a cirugías y anestesias, hasta que el paciente salga adelante. No hay, con respecto al número, no te podría decir qué cantidad. No se acumula anestesia. Claro, claro. ese, bueno, Claro, no es es, acumulativo ahí como va. la radiación. Claro, Ahí está. esa Esa era era la mi duda. pregunta. Si era la pregunta, no es como la radiación. Los anestésicos hoy día, a los 15, 20 minutos, 30 minutos del paciente sale de quirófano, prácticamente ya no tienen residuos. O sea, tiene una vía de metabolización muy rápida. Muy rápida. Bueno, Alejandro, muchas gracias por habernos impartido estos datos, por haber derribado estos mitos y por haber charlado con nosotros de lo que tiene que ver con tu especialidad, que es la anestesiología. Bueno, gracias a ustedes. Espero haberles sido útil. Por supuesto. Y hemos derribado mitos. Y a mí no me serviste no me serviste mucho porque me dijiste que me cambié el espejo, que me pegó un tiro, pero no importa. No, yo te dije que hay que buscar otra especialidad. Está bien. Después lo hablamos. Lo de los espejos fuimos nosotros. Gracias por haber estado con nosotros Gracias a y por ustedes. tu tiempo. Estás escuchando Conciencia Médica. Un espacio que valora tu vida.